Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar del otro lado, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Acordate, hasta las 0:30 rige la ley de la selva. Y atención, porque hoy en la jungla va a haber de todo. En un ratito se va a sentar aquí a conversar conmigo sobre economía uno de los blancos favoritos del presidente de la Nación, cuando habla justamente de las expectativas del mercado, de los comentarios en el sector privado. Carlos Melconian no es ni un zurdo, ni un comunista, mucho menos peronista. Es un hombre que ha participado del último gobierno de Mauricio Macri, un hombre que consultan las empresas grandes desde hace como 40 años y que ya está aquí en nuestros estudios para conversar sobre el riesgo Caputo. Algo que el ministro de Economía, bueno, procura esconder bajo otros eufemismos, algo que intenta disimular, pero que cada vez queda más en evidencia. Una economía que le cierra a tan poquitos es una economía frágil per se. Una economía que no le garantiza al presidente la reelección, y esto lo saben bien en Wall Street los prestamistas de cuyo humor depende la cotización de los bonos argentinos. En un ratito, Carlos Melconian responde a todo acá, incluso a las cosas que está diciendo Caputo en sus últimas apariciones televisivas. Un Caputo que está en el ojo de la tormenta. En un ratito también vamos a hablar de la interna y ahí, bueno, aparece el ministro de Economía también. Pero está por empezar el día 12 de mayo. Un 12 de mayo que va a estar protagonizado por el movimiento universitario argentino. A partir del mediodía ya se van a empezar a movilizar en todo el país, incluso en las ciudades que no tienen ninguna universidad, miles y miles de personas, quizás sean millones como en algunas de las anteriores marchas federales educativas, porque esta es la cuarta. 5 veces votó el Congreso la ley de financiamiento universitario, el presidente la vetó y luego, cuando insistió el Congreso, decidió simplemente no aplicarla. Ahí está la Corte Suprema de Justicia, que debería intervenir en un conflicto entre los otros dos poderes de la República, pero que por ahora se hace la distraída, mientras las universidades están a punto de cerrar, a punto de cerrar. En un ratito vamos a conversar acá con el decano de una de las facultades de la UBA y con una docente que representa también a miles de sus compañeros. Pero hablaba de interna. ¿Y quién es la protagonista hoy de la interna del oficialismo, de la interna de la ultraderecha? Patricia Bullrich, sin lugar a dudas. En un ratito, Lua Isikov nos trae los coletazos de una reunión eléctrica, la que hubo en el gabinete el viernes, apenas volvió Milei de Estados Unidos, cuando pegó un golpe en la mesa. Uno de esos gestos que uno hace cuando no tiene autoridad y necesita impostarla. Se le animan cada vez más a Milei y en su propio gabinete se le animó Patricia Bullrich el viernes. En un ratito vamos a desplegar esto, pero vamos a hacer también de esto el punto de partida de nuestro editorial. El gabinete hoy es un polvorín. Están todos contra todos, aunque nadie la haya secundado a Bullrich el viernes en ese desafío a Milei, todos contra todos por la continuidad o no de Manuel Adorni, un jefe de gabinete al que no pasa un día sin que le crezca el escándalo por los gastos que hizo en estos 2 años en la gestión, impúdicas tarjetas de crédito por $20.000 al mes, la demolición completa de una casa en el country de Indio Cuá que se hizo hacer de vuelta, con muebles a medida, con los mejores ebanisteros del país, detalles de terminación que ahora empiezan a aparecer ya con video, la parrilla que se hizo, la cascada en la piscina, en fin, cosas que parecen de color, pero que, por supuesto, crisparon los ánimos de una sociedad a la que cada vez le están pidiendo más sacrificios. Qué lejos quedaron estas reuniones de gabinete donde el presidente desplegaba saltitos con su equipo. Ahí está justamente con Adorni,
ahí está abrazándose con el resto, y estas eran imágenes que ellos mismos viralizaban. Ahora, ni una foto trascendió de la reunión a puertas cerradas del gabinete el viernes pasado. Qué tiempos, ¿no? Bueno, no fue hace tanto. Esta escena de los saltitos, así como la ven, así de patética como se ve ahora, ocurrió hace apenas 6 meses. Esto es de noviembre del año pasado. En ese momento era impensable que se produjeran los desafíos que se están produciendo ahora en esta misma mesa. Todavía no se había disipado la euforia del triunfo en las elecciones de medio término. Y también era imposible imaginar este otro abrazo. Un abrazo que se produjo la semana pasada en la cena de la Fundación Libertad, donde se paró la senadora Patricia Bullrich y se acercó a la mesa de Mauricio Macri. El abrazo de oso parece, incomodísimo Mauricio Macri por la aparición de la expresidenta del PRO, a la cual todavía no perdonó por haber abandonado su partido. Claro, el PRO está también involucrado en esta interna porque sacó el partido un largo manifiesto titulado El Próximo Paso, donde lo que dice básicamente es lo que reza la última oración: que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso, ahí vamos. ¿Es el próximo paso de quién? ¿De Macri, del PRO, de Bullrich, de los dos juntos? ¿Es un paso que incluye a los hermanos Milei o que los tira por la borda? ¿Es acaso el sueño de un mileísmo sin Milei el que tienen muchos de los dueños por estas horas, de los dueños del país en la Argentina? Bueno, es algo que en un ratito, insisto, vamos a desplegar con Lucía Isikoff, pero que tiene cada vez más lejos a esta imagen, una imagen generada por inteligencia artificial que difundió en sus redes Milei cuando Bullrich quedó afuera del balotaje en aquel octubre de 2023 y que hace poquito volvió a mostrar en una especie de revival que hizo también con inteligencia artificial. Hay algo ahí, una vinculación íntima entre Milei y este tipo de videos, donde también aparecía, ya con otra tecnología más avanzada, 2 años y pico después, el abrazo entre el león y el pato. Un pato que ahora parece que está picando, ¿no? Picándolo al león y hasta haciéndolo asustarse de a ratos. ¿Por qué les hablaba de los dueños? Bueno, porque a Bullrich le están calentando el oído desde algunas de las principales empresas del país para decirle que avance en este desafío, para decirle que ella es la garantía de ese mileísmo sin Milei, hecho ya el trabajo sucio de un ajuste draconiano, como el que se llevó adelante a fuerza de motosierra en estos 2 años y medio. Esta imagen, por ejemplo, es de diciembre pasado, pocas semanas antes de que a Paolo Roca le colgaran el mote de Don Chatarrín desde la Quinta de Olivos. Ahí se la ve a Patricia Bullrich mirándolo con admiración. Cambiaron pedidos de apoyo entre ellos. Él le pidió apoyo contra China, contra la invasión de productos industriales. Roca, a su vez, le dijo que tenía que haber, por parte del gobierno, más interés en la producción. Maduraba el conflicto entre Milei y Roca por los gasoductos, que ahora se sabe ya no solo no va a proveer Techín, sino que tampoco va a instalar Techín para el gran emprendimiento para exportar el gas de vaca muerta mediante barcos hacia todo el mundo. Pero claro, vamos a algo que tiene que ver con la infraestructura y que es lo que prometimos durante el día en las promociones de la ley de la selva. El próximo escándalo de los Milei. Venimos asistiendo a estos capítulos como entregas de una telenovela que nos regala Manuel Adorni con su caso de corrupción, pero hace pocos días, hace apenas 2 semanas, hubo una privatización muy importante, la de la red troncal
de alta tensión de la energía eléctrica argentina. Esa red la administra esta empresa, Transener, una empresa que hasta ahora conducía el grupo Pampa de Marcelo Mindlin, pero con la participación del Estado como un socio con la mitad del capital. Bueno, eso ahora fue adquirido por los hermanos Neus, al frente de un consorcio que viene creciendo desde que asumió Milei de manera exponencial. Ahí los tienen a los tres Neus, que junto con Jorge Brito y con los dueños de Newsan y de Habana, dos fondos de inversión importantes, se quedaron con el 26% de Transener, de esta transportista eléctrica, la más importante de alta tensión nacional, en una jornada muy confusa en la que 2 veces se cayó el sistema de la licitación, en la que ellos terminaron alzándose con el botín. Se suponía que a las 10 de la mañana tenían que conocerse las 3 ofertas que se habían presentado días antes de aquel 26 de abril. Pero la ganadora, la de los Neus, la de los amigos de Santiago Caputo, se conoció con demora. No lo denunciaron los perdedores, pero bueno, en esa demora florecieron 1000 sospechas. ¿Qué estaba pasando tras bambalinas? ¿Estaban interviniendo a favor de este grupo empresario? Antes que eso, un dato solo sobre Transener. Transener administra una infraestructura estratégica. Administra 12.500 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kilovatios, que son estos monstruos tremendos, que son como la columna vertebral del sistema eléctrico argentino. Bueno, la red se extiende a lo largo de 3.700 kilómetros en nuestro territorio nacional. Y estuve buscando cuánto cuesta atender una red de alta tensión, que haría falta ampliar y muchísimo, y que habitualmente cuando se amplía lo pagamos entre todos, desde el Estado, aunque después lo administren privados. Y con los 300 millones de dólares que terminaron pagando los Neus, y por eso ganaron la licitación, se podrían construir unos 400 kilómetros de red de alta tensión de 500 kilovatios. ¿Cuánto administra Transener? 12.500 kilómetros. Es una privatización con un despojo del patrimonio público solo comparable a los que se hicieron durante el menemismo. Claro, en aquel momento había muchas joyas de la abuela para entregar, ahora son poquitas, pero por esas poquitas están pujando algunos de los grupos más importantes de la Argentina. Claro, nosotros estamos siguiendo a Adorni, La Cascada, 245.000 dólares. Por supuesto que indigna ver tal despliegue de impunidad, pero esto es mucho, pero mucho más cuantioso. Y esto está pasando bajo el radar, en buena parte de la prensa. ¿Quiénes son los 3 Neus que veían antes? Juan, Patricio y Giorgi Neus. Son la tercera y cuarta generación de un grupo que empezó hace 120 años con los jugos, que mucha gente recordará, y la soda, que empezó a vender el bisabuelo de estos empresarios. La relación entre Patricio y Juan Neus con Santiago Caputo es una relación que nace cuando todos ellos tenían 5 años. Jugaban juntos en las calles del country Martindale, de Pilar, un reducto no solo de mucho dinero, sino también de mucha sociabilidad de la alta sociedad, donde, bueno, el joven ingeniero del caos jugaba o andaba en bicicleta con los herederos del clan Neus. En ese mismo country, en Martindale, fue el femicidio de la madre de 2 de estos 3 empresarios, de Juan y de Patricio, que se llamaba Silvia Saravia. A Silvia Saravia la mató el padre de estos hombres, ahí lo ven, Jorge Neus, un empresario que consiguió también jugosísimos negocios durante el menemismo, y luego terminó él mismo quitándose la vida. Fue un escándalo en plena pandemia, que también en esa nebulosa en la que vivíamos no terminó de tomar el Estado público que habría tomado en otras circunstancias, pero esta es una imagen, por ejemplo, de aquel doble velatorio. Ahí ven
las mascarillas, como testimonio de que eso fue en pandemia, en el cementerio de la Recoleta. Claro, Silvia Saravia y Jorge Neus no dejaron de hacer política con el menemismo. Hay fotos, por ejemplo, de Patricia Bullrich con la madre de los Neus, porque ellos fueron aportantes de campaña de ella en alguna de sus múltiples aventuras electorales. Pero los Neus, ya para la época de Jorge, de Silvia Saravia, tenían inversiones agropecuarias, inmobiliarias, algo de agroalimentos y una sola distribuidora eléctrica, la de Río Negro, Edersa. Una pequeña distribuidora eléctrica que no los hacía ni por asomo jugadores de peso en el mundo de la energía. Bueno, montados sobre la amistad de Santiago Caputo, luego de haber aportado en la campaña 2023 a Patricia Bullrich, cuando Bullrich queda fuera de la segunda vuelta, se dan inmediatamente la mano con los Milei, acercados por el asesor, el monotributista, el hombre que no muestra ninguna declaración jurada porque no tiene ningún cargo. Bueno, ahí empieza el vértigo de la construcción de un gigantesco grupo económico que ahora además se quiere quedar con la hidrovía del Paraná. Veamos cómo fue. Edison es el grupo que crearon hace apenas un año con la compra de otras dos distribuidoras eléctricas, la de Jujuy y la de Tucumán, Egesa y EDET. Ahí ven las distribuidoras que ya tienen, ahí están las nuevas. Esta es la de Río Negro, la que arrancó teniendo el grupo Neus. Esta es una infografía, un mapa que publicó Rodis Recalt en la revista Noticias, fue tema de este fin de semana en esa revista también. Y ahí está la sociedad que tienen con los Brito y con Mindlin en Transener, la pata en la distribución que construyeron con las distribuidoras de estas dos provincias del norte y la generación eléctrica que también se quedaron durante este año a fuerza de empujar a otros grupos que fueron soltando en algunos casos o que fueron perdiendo, porque se vencían los plazos, las licitaciones originales. Fíjate qué interesante esto. Se quedaron con la distribuidora del litoral, que también está por ahí, Litza, líneas de transmisión, perdón, no distribuidora, la de alta tensión también, de transmisión del litoral, Litza, y con toda esta generación que te voy a detallar ahora. Primero, se compraron una generadora pequeña en Mendoza, Los Potrerillos. Ahí uno podía decir, bueno, les interesa estar en los tres eslabones de la energía, en generación, transporte y distribución. Pero luego, montados sobre esa generadora de Mendoza, chiquita, Potrerillos, se presentaron a las licitaciones de las hidroeléctricas del Comahue, construidas en los años 70 con la nuestra, construidas por el Estado Nacional. Claro, usaron como antecedente en generación esa compra de Potrerillos para quedarse con las gigantescas represas que luego se terminaron quedando, Alicurá y Cerros Colorados. En los pliegos de las licitaciones de las hidroeléctricas del Comahue se exigía muy poca experiencia en la generación eléctrica. Y ahí empezaron las sospechas. Che, ¿qué onda? Ganó un grupo que tenía poca experiencia y exigían poca experiencia. Mirá si hubieran exigido mucha experiencia para quedarse con esas hidroeléctricas. Bueno, nadie lo hizo. También llamó la atención que en ese caso se extendió el límite para la presentación de ofertas, igual que como pasó en Transener. Mirá lo que son estos monstruos, estas maravillas de la infraestructura que ha podido construir nuestro país para aprovechar el caudal de los ríos y que quedan ahora por 30 años en manos de un grupo empresario amigo circunstancial del poder, mientras todos nos entretenemos con la cascada de Adorni. Claro, lo que pusieron también en este caso es escandaloso. Los Neus y sus socios pusieron 162 millones de dólares, cosa que se le vuela a Caputo en un día de intervención en el mercado
si el mercado se les llega a dar vuelta. La concesión, insisto, es por 30 años, por más que una generación. Y claro, lo que quieren coronar ahora, lo que han conseguido hasta ahora, se completa con la frutilla del postre de la hidrovía. La hidrovía es la principal salida de las exportaciones argentinas al mundo. 80% de los dólares que entran a la Argentina por exportaciones salen a través de la hidrovía. Por la hidrovía, además, y esto lo ha denunciado largo y tendido Elisa Carrió, salen también otras mercancías no registradas por la aduana que alimentan negocios, bueno, mucho más redituables y mucho más oscuros que la exportación de granos. ¿Cuánto representa tener hoy la concesión de la hidrovía? Bueno, una facturación de entre 200 y 300 millones de dólares al año. La licitación es por 25 años, o sea, estamos hablando de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares que va a poder facturar quien se quede con el dragado y el balizamiento del Paraná. ¿Quiénes pican en punta en la subasta que se está haciendo en este momento, por estos días? No los NEUs directamente, pero sí a través de terceros. En la licitación, la que pica en punta es una empresa belga que se llama Jan de Nul. Está asociada con Servimagnus, que es de Ricardo Román y de su hijo Leonardo Román. Ahí la van a ver a Karina Román, también heredera de este clan que nace en el transporte automotor de mercancías. Karina Román fue una de las presencias estelares del foro Yao Yao hace 10 días, ahí en Bariloche, organizado por Eduardo Elstein. Pero hay que retener estos dos nombres. Juan Ondarcuju, hombre con intereses en la terminal de Rosario, en Timbúes, un hombre que pisa ya fuerte en la infraestructura terrestre de salida de las exportaciones, y Gustavo Elías, quien tiene el manejo de buena parte del puerto de Bahía Blanca. Son las dos salidas más importantes de granos de la Argentina y de aceites y otros subproductos de la soja y otras oleaginosas. Este hombre, Gustavo Elías, es nombrado, cuando el año pasado estalla el escándalo en Tierra del Fuego, como el hombre al que Milei le quiere dar el puerto de Tierra del Fuego, que hasta ahora administraba superavitariamente la provincia a través del gobernador Gustavo Melella. Bueno, esta licitación es una licitación que ya se quiso hacer 2 veces. Es una licitación que, por un lado, habilita el cobro del peaje y, por el otro, a la contratación de estos servicios de dragado y balizamiento que garantizan justamente la posibilidad de que los barcos pasen. Este tema pone en tensión a Milei con varios grupos empresarios, y esto es lo interesante, la trama oculta. Aparece un estudio vinculado a las privatizaciones de los 90, que es el estudio Casagne. Aparece una familia, los Saguier, que son dueños del diario La Nación, que también tienen un conflicto por la privatización de Tecnópolis, con el destino que le quieren dar Sergio Cifelli, el secretario de Cultura, y Karina Milei, al predio que antes era para todo público, financiado por el Estado. ¿Y por qué existe este conflicto? Bueno, porque las dos empresas en discordia son las dos belgas. Una es Jan de Nul, la otra es el grupo DEME. Pero lo importante no son estas empresas, porque la verdad hay muy poquitas en el mundo. Son como una pequeña logia, un cártel casi de empresas que prestan este servicio en todo el planeta. Los que miran en general este tipo de licitaciones no son solo las empresas, son los gobiernos de los países ricos, de los países que están en este momento cruzados por una guerra geopolítica a nivel mundial. Esta semana sabemos que se van a ver Trump y Xi Jinping, y ahí están tanto Trump como Xi Jinping mirando la licitación de la hidrovía. No ellos directamente, pero gente que reporta a ellos. ¿Por qué? Bueno, el diario de los Saguier, justamente en conflicto con Milei por esto, presenta a Jan de Nul como socia encubierta de capitales chinos.
y presenta también al Grupo Deme como socio de capitales estadounidenses que le fueron a pedir ayuda a Peter Lamelas, el delegado de Trump en Argentina, que por ahora no parece haber movido todos los resortes a su alcance para que gane ese grupo. Quizás no sea tan así como lo plantea La Nación, pero lo interesante es que los chinos, que están invadiendo el mundo con sus productos, le podrían ganar a cualquiera de estos por precio. ¿Por qué no se pueden presentar los chinos? Porque Santiago Caputo convenció a Milei de incluir una cláusula anti-China en la licitación. Una cláusula que dice que ninguna empresa controlada por un Estado puede participar para quedarse con la licitación de la hidrovía. Los dos tuvieron que presentar un plan de balizamiento, un plan de dragado. Cualquiera que gane va a tener que llamar a contratistas. Y ahí aparecen los NEUs. Aparecen como contratistas de este negocio millonario. Y no aparecen solos, aparecen con los grupos detrás de las dos personas que les nombré antes. Elías, Ondarcuju, los Román. Esta trama es una trama que se aceita con mucho dinero que fluye desde los grupos empresarios hacia la política. Los NEUs, por ejemplo, son los principales mecenas de la Fundación Faro, la entidad con la cual los Milei financiaron las últimas elecciones, la campaña para las elecciones de medio término, y en la cual muchos empresarios ponen mucha guita, no solo para sentarse a una mesa ahí en el Yacht Club, que es de los NEUs, sino también como aporte directo de campaña. ¿Quiénes manejan el Yacht Club? Los NEUs, ya les dije. ¿Quiénes manejan la Fundación Faro, que suele reunirse aquí en el Yacht Club? Agustín Laje y Francisco Caputo. Francisco Caputo es el hermano del asesor presidencial y Agustín Laje es el presidente de la fundación. Es un influencer de la ultraderecha a nivel de toda Hispanoamérica. Pero tenemos un fragmentito de cuando Milei habló en la Fundación Faro. Fíjense, miren bien quién está en primera fila y con su esposa. Presten atención. Bueno, buenas noches. Y la verdad que en relación con lo que estaba diciendo Manuel, enfrente tenemos a unos orcos infumables, como bien dice, que me encantó la terminología de... ¿La vieron a Bettina Angeletti? Sí, está ahí con sus mejores pilchas, ¿eh? Eso no se compra con una empresa de coach ontológico, no se compra con una cuenta de monotributista, no se compra tampoco con el sueldo de un vocero presidencial que ganaba menos de 3 millones de pesos en ese momento. Pero claro, estaban ahí en la gala de la Fundación Faro con algunos de los empresarios más importantes de la Argentina. Hay diputados que ya tienen certificado que desde la Fundación Faro gastaron cerca de un palo verde en promocionar publicaciones de dirigentes de la Libertad Avanza, de diputados, de senadores de la ultraderecha y de influencers tipo Agustín Laje para que su predicamento tenga más alcance en las redes. Ahí lo tienen de vuelta a Agustín Laje, ahí lo tienen a Francisco Caputo, pero ahora saben también ustedes de dónde sale la guita que mantiene a esta gente. ¿Y si también se pagaron los sobresueldos desde ahí, desde la Fundación Faro? ¿Y si no es plata de la CIDE, sino de este circuito, la que alimentó el nivel de vida de los Adorni en estos 2 años? La verdad que con la dimensión de los negocios que les estoy presentando, sobra. Hay margen de más para que esto ocurra. Pero la justicia no parece estar poniendo el foco, no pasó con las privatizaciones tampoco, no parece estar poniendo el foco en esta neoprivatización, en este revival de aquellos años 90 en los cuales fluyeron también
tantas coimas. ¿Qué pasa con la licitación de la hidrovía? Bueno, lo anunciaba el propio Adorni el año pasado cuando declaró desierta la segunda licitación. La primera fue en el gobierno de Alberto Fernández. La segunda, cuando lo intentan hacer ya desde la gestión Milei, termina así. Hoy a las 13 horas fue la apertura de ofertas de la licitación para el mantenimiento de la vía navegable troncal, como ustedes bien saben. Hubo una única empresa oferente que fue Dredging Environmental and Marine Engineering, ENVI, a partir de ahora, para simplificar lo que les voy a contar, DEME. Claro, a esta empresa, a DEME, la acusa en ese momento el gobierno de haber, simplemente presentado su oferta, pero la declaran desierta la licitación porque vieron que había un solo oferente. ¿Qué pasaba? Bueno, dicen que ahí, en ese contexto, Ian Denul se retira y la acusan de haberse complotado con los posibles prestadores de los servicios para boicotear la licitación. Dice algo más, Adorni, escúchalo. La Paraguay-Paraná es una de las reservas hídricas más importantes del mundo. Es también la ruta fluvial por la que se traslada el 80% de la exportación de los bienes de la República Argentina. Por esta razón es necesario que quien opere tenga la suficiente capacidad para hacerlo de acuerdo, por supuesto, con los más altos estándares internacionales y, por supuesto, el mejor precio. El Gobierno Nacional se comprometió frente a la sociedad a realizar una licitación transparente y competitiva que garantice el mejor servicio para los productores argentinos. Es un negocio multimillonario, como ya estimamos, entre 5.000 y 7.000 millones de dólares solo en peajes los próximos 25 años en el Paraná. La columna vertebral de lo que podría ser un sistema integrado de transporte nacional con la eficiencia de ese caudal, con la potencia del campo argentino. La semana pasada abrieron los sobres de la segunda fase de esta nueva licitación, en la cual quedó mejor posicionada Ian Denul, la que el año pasado decidió no presentarse. Ahora, dicen, DEME podría imponerse todavía con un peaje más bajo, pero insisto, los NEUs tienen relación con Ian Denul y parece que lo que al principio le molestaba a Santiago Caputo, bueno, ahora le resulta bastante más cómodo. ¿Qué pasa cuando abran el tercer sobre? Bueno, cuando abran el tercer sobre se van a conocer las ofertas de cada una de estas dos compañías como canon para pagarle al Estado. Y ahí, en todo caso, se verá cuál es la que gana. Porque tiene porcentajes, es complejísima una licitación así, porcentajes de cada una de las fases para adjudicársele a alguien. Ahora, ¿quién se metió en esto? Una vez más, porque ya había manifestado interés al respecto, Mauricio Macri. Si ustedes van a la cuenta de Twitter de Mauricio Macri en este momento, el último tuit que tiene es esto. Una reproducción de quien fuera el director nacional de Vialidad en su gobierno, que ahora trabaja en la Fundación Pensar, la fundación del PRO, y que dice que la licitación de la hidrovía todavía es cara y con poca competencia. Macri, en su momento, fue denunciado por el propio Santiago Caputo como quien se quería quedar con la licitación de la hidrovía, que quería poner a los suyos. Finalmente es el asesor en las sombras el que puede llegar a colar a los suyos, que nosotros esta noche les presentamos aquí. La interna es una interna por el poder, pero también es una interna por un negocio gigantesco, por la última de las joyas de la abuela que le puede representar a un grupo amigo del poder desde la infancia un ingreso de más de 5.000 millones de dólares.